vamos e invitamos y presentamos la intervención de la licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles de México. Se llamará Elecciones en la Era Digital. Ella es abogada de la Escuela Libre de Derecho. Desde el 2002 forma parte del Consejo de Supervisión de Contenido de Meta, antes Facebook, y es consultora internacional para la misión de observación electoral MOE en Colombia. De 2014 a 2020 fue consejera electoral del Instituto Nacional Electoral de México. Su formación y trayectoria profesional se han orientado a la protección de los derechos humanos, tanto en su experiencia laboral en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como en su aplicación en materia electoral del Instituto Federal Electoral INE. Como consejera electoral, su trabajo se enmarcó en una visión de derechos, colocando a la ciudadanía en el centro de la discusión pública en torno a la organización y el arbitraje de las elecciones, bajo una perspectiva de igualdad y no discriminación. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal fue visitadora adjunta de investigación y directora de área de la primera visitadura general. Damos la bienvenida a la licenciada Pamela. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación acá. Y es un gusto además ir después de Oscar, que es un gran reto, porque creo que nos dictó una plática, una charla en la que vimos cuáles son estos riesgos, estos retos que tenemos en la democracia, pero hay otros tantos más que también tenemos que tener presente, y creo que da pauta a otro lado de las problemáticas, de los retos que podemos enfrentar, y que tiene que ver con los retos que devienen de las elecciones en la era digital, los cambios que supone el tener elecciones en eras digitales, cambios que tienen que ver con procesos electorales, pero también que tienen que ver con el uso de las propias redes sociales. Empecemos pensando que, en particular a partir de la pandemia, que nos tenía todos guardados en nuestras casas por un tiempo, las tecnologías empezaron a incorporarse casi de una forma indisoluble con nuestras vidas. Ya habíamos avanzado bastante, pero ahí de pronto es como si todo cambiara, tanto en nuestra forma de informarnos, en nuestra forma de comunicarnos, en la automatización de los distintos procesos. Algunos de ustedes todavía recordarán la época en la que mandábamos cartas para saludar a los amigos que vivían lejos. ¿Cuándo es la última vez que mandamos o recibimos una carta? ¿Cuándo es la última vez que agarramos el teléfono fijo de nuestra casa, hicimos una llamada a través del teléfono fijo? ¿Cuándo es la última vez que dijimos, vamos a ver la programación, prendamos la tele? Casi siempre ya lo que hacemos es prender el computador o conectarnos a los streamings, a los distintos mecanismos tecnológicos. Ahora accedemos a bancos, a negocios, a la educación, al trabajo a través de los mecanismos tecnológicos. Y todos estos cambios no han sido ajenos a los procesos electorales. Las tecnologías forman parte de las distintas etapas de las elecciones, pero también forman parte de la manera en la que nos informamos y en la que nos relacionamos con las autoridades electorales, con los candidatos, con los partidos políticos, incluso la forma en la que podemos ejercer control o no sobre los actores políticos o sobre quienes quieren acceder a gobernarnos y a representarnos. Por eso ahorita en esta charla trataré de abordar dos temas y voy a tratar de ser breve para poder abrir un espacio. No estoy segura que también se me dé eso, pero haré un esfuerzo y voy a abordar dos temas. Primero, lo que tiene que ver con la incorporación de tecnologías en los procesos electorales, los retos que supone, las oportunidades que presenta, y luego abordaré la forma como nos comunicamos, es decir, la comunicación en la era digital en los procesos electorales. Y trataré de ver ahí no solo los desafíos, que parece que es lo que siempre tenemos presente, sino también las oportunidades que ofrece, los avances que hemos tenido en esto y algunas, digamos, formas que podemos tener de enfrentar ciertos retos o ciertos riesgos que el día de hoy tenemos frente a nosotros. Empecemos con tecnología en las elecciones. Es casi una parte del imaginario colectivo que cuando nosotros pensamos en tecnología en las elecciones, de inmediato, voto electrónico. Si alguien no tiene voto electrónico, significa que no tiene tecnología.
Los países que están atrasados y que no lo tienen, no utilizan la tecnología. Falso de toda falsedad. Voy a poner el ejemplo más claro. Resultados electorales. ¿Ustedes se imaginan cuánto tiempo tardaríamos en tener los resultados electorales de todo un país, de todos los puestos de votación de todo el país? Si los tuviéramos que ir a recoger manualmente e ir contando manualmente de uno en uno, ¿cuántos errores tendríamos? Pues obviamente ahí utilizamos la tecnología. Pero no solamente ahí, cómo conformamos el censo, cómo consolidamos el censo, cómo se eligen a jurados, a testigos, cómo se les capacita, cómo se hace la inscripción de candidaturas, cómo incluso rinden cuentas los candidatos en Colombia a través de su aplicativo Cuentas Claras. Pero incluso las tecnologías han permitido un intercambio entre sociedad civil, entre autoridades. Pensemos en la MOE, que tiene su plataforma Pilas con el Voto, que comparte con Lauriel. Digamos, todo esto es el uso de las tecnologías en las elecciones. Y hoy, más allá de qué tanto haya de avances o qué tantos procesos incorporen tecnologías y cuáles no, hoy no podríamos entender unas elecciones, incluso las elecciones sin voto electrónico, sin pensar en tecnologías. Pero, y estas nos acarrean beneficios, sin duda alguna. Obviamente facilitan el que podamos tener información pública de cuáles son las fechas en las que nos tenemos que inscribir, cómo tenemos que actualizar el censo o participar en la actualización del censo, cuándo es el día de las elecciones, dónde podemos acudir a votar. También permiten agilizar estos procesos, como la transmisión de resultados, como la consolidación del censo. Posibilitan que se dé un seguimiento más oportuno y permanente a las actuaciones tanto de las autoridades electorales como de los actores políticos, y abren la posibilidad de que empecemos a generar confianza para incorporar nuevas tecnologías en las elecciones. Pero el alcance de estos beneficios no es inmediato. Depende de cómo se diseñen los sistemas tecnológicos, de cómo se desarrollen, de cómo se implementen, incluso de cómo se comuniquen a la ciudadanía. Porque de pronto ser más rápidos no es sinónimo de ser más transparentes. Que una tecnología facilite o genere mayor certeza no es sinónimo de que genere mayor confianza en la ciudadanía. Y no necesariamente todas las personas tienen las mismas posibilidades y oportunidades de acceder a las distintas soluciones tecnológicas. Entonces, de pronto, no se puede partir de buenas a primeras a sustituir lo analógico por lo tecnológico sin dar ninguna solución a grandes brechas que existen en todos los países, al menos de la región. Y pensemos en algunos ejemplos de poner esto, qué significa contrastar la agilidad con la transparencia, la facilidad con la confianza. Tenemos de pronto soluciones tecnológicas que recaban una cantidad enorme de datos. ¿De qué nos sirve que la recaben si no podemos acceder a esos datos? ¿Cuántas veces hemos escuchado que el sistema no permite esa consulta? La información está, pero el sistema no permite la consulta. Lo que nos genera confianza en un sistema no es que las autoridades electorales nos digan que funciona a la perfección, no es ni siquiera que de hecho funciona a la perfección. Es la posibilidad que tenemos de saber cómo funciona y de poder contrastar a través de la transparencia que efectivamente hace lo que dice que hace el sistema tecnológico. Voy a poner un ejemplo de las elecciones nacionales acá en Colombia del año pasado. Se determinó por parte de la registraduría implementar una nueva solución tecnológica para la inscripción de cédulas por vía virtual. Es decir, los ciudadanos y las ciudadanas podían cambiar su puesto de votación sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas de la registraduría. Esto, pues, obviamente todo se registraba en un sistema. Si yo les preguntara a ustedes cuántos ciudadanos se inscribieron por modalidad virtual y cuántos por modalidad presencial, cualquiera de ustedes diría, pues abramos la página de la registraduría y tenemos ese dato de inmediato. Pues no. Resulta que ese dato se tenía que pedir. Resulta que era un dato que incluso durante las elecciones estaba solamente agregado a nivel nacional. No se podía tener un desagregado a nivel departamento, a nivel municipio, es decir, no había ningún mecanismo de transparencia. A pesar de que todo se guardaba en un sistema, toda la información, y que sería tan fácil como que el sistema me permitiera darle un clic para tener un desagregado, pues resulta que el sistema no me permitía esa consulta, al parecer. O al menos
no permitía esa consulta con conocimiento público. Ahora, a esto se sumaron un conjunto de fallas al sistema que no permitieron que todas las personas que intentaron hacer el proceso virtual, de hecho, pudieran completar el proceso virtual, pero tampoco tenían conocimiento de que no lo habían podido completar. Entonces, ocurrió que el día de las elecciones, algunas personas acudieron a su nuevo puesto de votación solo para enterarse que pues, no estaban en ese nuevo puesto de votación, estaban en el viejo. Y eso, de hecho, tuvo que haber impedido el ejercicio del derecho al voto a un conjunto de ciudadanas y de ciudadanos por la sencilla razón de si alguien se cambió de un departamento del norte del país a un departamento del sur del país, por poner un ejemplo. Y esto obviamente generó cuestionamientos respecto de por qué no funcionaba el sistema, cómo debió haber funcionado el sistema, por cuánta plata se había gastado en el sistema, cómo tendría que haber funcionado. Y de pronto, incluso en este contexto pensaríamos, ¿no era más sencillo mantenernos en el sistema original? Digamos, en el sistema presencial sí, se perdían las facilidades, pero ¿no generaba más confianza en la ciudadanía? Una incorporación de tecnologías que no va precedida de pruebas, de información suficiente, de socialización de su funcionamiento, lejos de abonar a la confianza, lo que puede generar es desconfianza. Y ahora, esto no supone que el hecho de incorporar nuevas tecnologías per se sea malo. Claro que no. Pueden ser muy positivas las nuevas tecnologías, solamente que requieren generar garantías de transparencia, garantías de acceso a la información y garantías de verificación y contraste para que puedan generar confianza en la ciudadanía. También tenemos una gran brecha en la conectividad. Hay muchísimas ciudadanas y ciudadanos que no pueden, digamos, acceder a estas tecnologías. ¿Esa es una razón para dejar de incorporarlas? Yo diría que no. Pero sí es una razón por la que las autoridades electorales en toda la región tienen que tomar medidas cuando no pueden haber estas facilidades tecnológicas en ciertas regiones para que la ciudadanía que habite esas regiones pueda tener otras facilidades, porque la tecnología no debe incrementar las brechas, al contrario, debiera reducirlas, porque esto es lo que nuevamente va generando confianza. Y la tecnología nos permite además, digamos, atender problemas que se van presentando. Y les voy a poner un ejemplo de mi país, que es México. En México tenemos desde el 2014 apenas la figura de lo que nosotros llamamos las candidaturas independientes, que es lo que ustedes llaman los grupos significativos de ciudadanos. El proceso establecido en ley para la inscripción de candidaturas independientes es muy similar al de Colombia. Es decir, se llena un formulario, se firma y se entrega a la autoridad para que ésta verifique que se tiene el número suficiente de avales. Con la diferencia que en México se pide copia de la cédula de identidad, digamos, para cada uno de los respaldos. Las elecciones del 2015 llegaron y fueron la primera vez en la que aplicó la figura de las candidaturas independientes. Se empezó a hacer la revisión de todos estos papelitos que venían llegando y ¿qué encontramos? Pues resulta que habían cantidad de formularios llenados por la misma persona, que había cantidad de formularios de personas que ya habían fallecido, había cantidad de formularios de personas que ya habían cambiado su cédula, su documento de identidad. Cabe mencionar que en México se actualiza cada 10 años o cuando cambias de domicilio. Entonces, digamos, era fácil evidenciar que las personas no habían apoyado, que había un conjunto de personas que no habían brindado los apoyos y sin embargo estos se habían presentado. Incluso llegamos al absurdo de que cuando te daban la fotocopia del documento de identidad, arriba ponía el nombre de un programa social. Es decir, lo habían sacado de las propias bases de los programas sociales que operan, pues obviamente los gobiernos de los partidos políticos. Tuvimos este problema. ¿Cómo lo atendimos? A través de tecnología. ¿Qué hicimos? Desarrollamos una aplicación en la que se tuviera que recabar la fotografía del documento de identidad en vivo, después se tuviera que recabar una foto de la persona que daba ese apoyo en vivo y esto se le pudiera transmitir a la autoridad para que se hicieran cruces y cotejos respecto de que, digamos, fuera una persona que sí estaba habilitada para brindar ese apoyo, que no hubieran duplicados, etc. Y esto obviamente agilizó el procedimiento, pero además permitió que no se utilizaran los datos de las ciudadanas y de los ciudadanos sin su consentimiento para un fin que ellos no habían permitido. Esto solucionó un problema. ¿Eliminó el problema por completo? No. Si algo sabemos en la región es que los tramposos saben hacer trampa. Entonces, cada vez que se les pone una regla, van a encontrar alguna forma de darle la vuelta a esa regla. Pero al menos sí redujo sustantivamente las posibilidades de defraudar la voluntad de las ciudadanas y de los ciudadanos. Esto
son de los aprendizajes que se pueden tener de cómo resolvemos problemas. Y esto no es ajeno a Colombia. Colombia, por ejemplo, han habido durante procesos de revocación de mandato denuncias de personas que dicen yo no di mi aval y sin embargo, a pesar de que Colombia, digamos, tiene la figura de grupos significativos de ciudadanos desde los 90s, lo sigue haciendo papel. Lo analógico es lo de acá. Aquí es papelito, papelito y ni siquiera copia de la cédula de identidad. ¿Esto qué es lo que permite? Posibilita prácticas antidemocráticas como las que se presentaron en México, que nos permiten las tecnologías avanzar para contrarrestar. Pero claro, esto tiene que ser con transparencia, con mecanismos de difusión, de socialización que permitan generar confianza en estos propios sistemas. Y ahora, también la tecnología en las elecciones supone retos de capacidad logística y de transparencia. Y nuevamente voy a compararlo con México. En México, digamos, tenemos el mejor de los mundos. Tenemos una autoridad electoral con una gran capacidad de personal especializado que puede desarrollar sistemas tecnológicos, pero además que los puede implementar al momento de que sean desarrollados. Es decir, la mayoría de las soluciones tecnológicas que se utilizan en México son propiedad de la autoridad electoral, es decir, son propiedad del Estado mexicano. Y eso supone que las restricciones a la transparencia, al acceso a la información, pues son solamente las que la autoridad determina. Y la autoridad determina bien poquitas restricciones a la transparencia, solamente aquello que puede afectar, digamos, datos personales o generar un riesgo en el proceso electoral. Pero son las más mínimas. Pero eso no pasa en todos los países. No pasa en todos los países porque pensemos en Colombia. En Colombia, todas las soluciones tecnológicas que se usan en los procesos electorales se contratan con terceros que son privados. Y no solamente se contrata el desarrollo, también la implementación de estas soluciones tecnológicas. Y esto lo que trae como consecuencia son restricciones al acceso a la información, porque bajo el argumento de la propiedad intelectual de los dueños de esos sistemas, pues resulta que hay una cantidad enorme de información a la que no se puede tener acceso, que no pueden hacerse auditorías, que no pueden hacerse verificaciones, que no pueden hacerse cotejos. Incluso el proceso electoral pasado, que por primera vez, siguiendo la orden del Consejo de Estado, se decidió contratar un sistema que para la contabilización de los resultados electorales o la consolidación a nivel nacional de los resultados electorales, que fuera propiedad del Estado, pues parecía que eso era un avance. Nada más que el pequeño detalle es que este sistema se alimentaba de otro sistema que era propiedad de privados. Sistema que obviamente tenía esas restricciones al acceso a la información. Entonces, ¿eso a qué llevó? Al día de hoy siguen sin conocerse los resultados de las auditorías internas que se practicaron en esos sistemas, porque se les olvidó prever en los contratos que tenían que permitir la información sobre las auditorías internas. E incluso en un contexto tan complicado como el que existió en las elecciones a Congreso del año pasado acá, en el que hubo una discrepancia de cerca de 1 millón de votos entre preconteo y escrutinio y el contexto de exigencia que esto generó, incluso a pesar de eso, no se pudo hacer una auditoría externa. Es decir, no se establecen mecanismos que generen garantías y que generen confianza para el uso de estas nuevas tecnologías. Y ahora rápidamente voy a pasar a lo que es el tema más controversial de las tecnologías en las elecciones, que es la votación electrónica. La pandemia nuevamente trajo a la discusión pública el tema de la votación electrónica. Es una discusión añeja que ya se había tenido y que es como cíclica en el mundo. Sin embargo, por las características de la pandemia, en el que pues, no deberíamos tener contacto uno con el otro, la solución era, pues, incorporemos votación electrónica. Llámese votación electrónica por internet, por máquinas de votación, digamos, pero agilicemos el proceso de votación para las ciudadanas y para los ciudadanos. Pero junto con estas ganas de avanzar, también habían reticencias, y siempre han existido reticencias. ¿Por qué? Por los riesgos que están asociados a la votación electrónica. Riesgos que tienen que ver con ¿qué? Con la dificultad de garantizar la secrecía y autenticidad del voto, es decir, que el voto siga siendo secreto y que se contabilice en el sentido de la preferencia que el ciudadano o la ciudadana marcó. La autenticidad del votante, es decir, que todas las personas con derecho a votar puedan votar y solamente ellas. La fiabilidad de los resultados, es decir, que se correspondan la sumatoria que agrega la máquina con la suma real de los votos emitidos por la ciudadanía y que se logre el principio democrático de participación.
es decir, que no se impida o obstaculice indebidamente a ninguna persona participar en los procesos electorales. Para poder incorporar estos principios, no solamente viene la complejidad técnica de poder garantizarlos, también viene la complejidad de poder generar confianza alrededor de los mismos, poder generar certezas en la ciudadanía de que se cumple con estos principios. Y si no se garantiza la transparencia, la eficacia y la credibilidad, es muy difícil incorporar estas tecnologías. Precisamente por la dificultad en garantizar esto, es por lo que siguen habiendo enormes reticencias a incorporar estas tecnologías. Pero de esta forma vemos que los procesos electorales, digamos, no pueden ser entendidos sin tecnología, pero para poder tener un acceso real a los beneficios de la tecnología, sí se requiere no solo un adecuado desarrollo e implementación, también se requiere contar con estas otras garantías de transparencia, de socialización y de poder generar auditorías sobre los sistemas. ¿Y por qué auditorías? Porque cuando hablamos de sistemas tecnológicos pasa una cosa, no vemos. Y como no vemos, digamos, cuando tenemos el papelito, papelito habla. Pero cuando no tenemos papelito, pues entonces no vemos y tenemos que tener algún mecanismo para contrastar esto. Pero, y aquí termino la primera parte, vamos a la segunda. Los avances tecnológicos no solamente en las elecciones, no solo tienen que ver con los procesos electorales, también ha cambiado la forma en la que recibimos e interactuamos con la información de las autoridades, de los candidatos, de los partidos políticos, la forma en la que podemos ejercer control social. Y esto se vuelve relevante porque, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las elecciones libres y la libertad de expresión, particularmente la libertad de debate político, forman juntas el cimiento de cualquier sistema democrático. Son dos derechos que se interrelacionan y que se refuerzan el uno al otro, ya que la libertad de expresión es una de las condiciones necesarias para asegurar la libre expresión de opinión del pueblo en las elecciones. Entonces, la libre circulación de información en los procesos electorales se vuelve particularmente relevante. Esta cita que acabo de dar de la Corte Interamericana es previa a la era digital. Digamos, es todavía cuando estábamos en la era analógica de la comunicación. Sin embargo, lo que establece es igualmente válido para la era digital, con el detalle que la forma de comunicarnos sí ha cambiado. La forma en la que accedemos a información sí ha cambiado. En mucho por la velocidad, el alcance y el gran volumen de información que se mueve en las redes sociales. Solamente porque de pronto hablamos de volumen y no sabemos de qué estamos hablando. Decimos, sí, se mueven muchísimos contenidos, se mueven en las redes sociales. No les voy a hablar de la cantidad de contenidos que se suben a las redes sociales. Solo voy a hablar de la cantidad de contenidos que se remueven de las redes sociales, de las principales redes sociales. Y pensando que las redes sociales son plataformas privadas con intereses económicos para los que, digamos que remover no necesariamente es la mejor alternativa. Los contenidos incendiarios de pronto tienen muchas mayores interacciones y no se busca, digamos, eliminarlos de las plataformas. Bajo estas premisas, si vemos el segundo trimestre de 2022, Facebook eliminó 914.5 millones de piezas de contenido en un trimestre. En el tercer trimestre del 2022, YouTube eliminó más de 213 millones de videos. TikTok eliminó 111 millones de videos. Y aquí ni siquiera estamos, insisto, contabilizando el total de las interacciones que hubieron. Solamente aquello que se removió después de ser revisado. Pueden haber incluso cantidad de contenidos que fueron revisados y no fueron removidos. Pero esto es, digamos, teniendo esto en cuenta, demos un paso atrás. La gran parte, digamos, la mayoría del siglo XX, la radio, la televisión y los medios impresos eran nuestros principales canales de información. Eran los que tenían realmente capacidad de influir en la opinión pública y de, digamos, dar información a la opinión pública. Sin embargo, con la masificación del Internet, del uso de las redes sociales, digamos, se crearon nuevos canales de comunicación, se generaron nuevos medios digitales y alternativos de comunicación y esto cambió. Las personas ahora pueden participar de una forma muy distinta.
pueden crear contenidos, pueden subir contenidos, pueden participar en los debates públicos de formas que antes no eran posibles. Incluso la comunicación dejó de ser unidireccional. Ahora se puede cuestionar, se puede contrastar, se pueden hacer críticas, se pueden hacer sugerencias a través de las redes sociales. El control ya no solo lo ejercen los medios tradicionales de comunicación. Un funcionario puede caer hoy sin necesidad de un medio tradicional de comunicación. La caída de un funcionario, tal vez la más icónica, fue Watergate, por las publicaciones de Washington Post y otros medios en Estados Unidos que hicieron que cayera que renunciara el presidente Nixon. Ahora, vamos a ponerle un ejemplo a Colombia. Las protestas y la viralización de las mismas cuando se presentó la reforma tributaria de Duque. Hicieron que la reforma tributaria se echara para atrás y que además corrieran al ministro de Hacienda, a Carrasquilla. Digamos, ese es el efecto que ahora pueden tener las personas a través de las redes sociales. Con las redes sociales, digamos, de pronto incluso se pierde la frontera entre lo público y lo privado. Todo se puede grabar, todo se puede subir, todo se puede viralizar, y esto permite generar contextos de exigencia como nunca antes, pero también permite linchamientos públicos como nunca antes. Permite que la polarización tenga un espacio donde florezca de una forma, digamos, mucho más agrandada. Permite que se generen esto que se ha llamado las cámaras de eco, en las que pues nada más escuchamos lo que nos importa. Digamos, fragmentamos la conversación pública y hablamos con los que piensan igual y nos perdemos la oportunidad de escuchar al que piensa distinto. Y esto permite que con más facilidad surjan y florezcan, digamos, la desinformación, los discursos de odio, de estigmatización, de discriminación, que estos estén cada vez más presentes. Entonces tenemos una paradoja. Mientras que el Internet es probablemente el medio más democratizador que hemos conocido de la conversación pública, también nos genera enormes retos que no son ajenos a los procesos electorales. El problema es que generalmente pensamos solamente en estos retos y en estos riesgos y no pensamos en los beneficios que nos genera la comunicación en la era digital. Y hay un riesgo de solamente pensar en los retos o de solamente pensar en los riesgos o en solamente pensar en los daños. Y es que de pronto dejamos de lado el potencial democratizador que pueden tener las redes sociales. Dejamos de lado el reconocimiento de que el Internet permite a las personas, incluso a las que están históricamente más marginalizadas y excluidas, a comunicarse, contactarse entre sí, a acceder al conocimiento, a la cultura, al progreso, a la información, a poder denunciar violaciones a derechos humanos, a poder crear conciencia sobre cosas que están ocurriendo, a poder debatir y ejercer control político y social como nunca antes lo habíamos visto. Esto, digamos, lo olvidamos y solamente vemos las redes a partir de lo negativo que estas generan. Y de pronto olvidamos también que llevamos 200 años construyendo garantías reforzadas a la libertad de expresión y que esto no ha sido un camino fácil. Es un espacio que se ha ganado frente al Estado, frente a la censura del Estado, precisamente por la importancia que el debate abierto tiene en las sociedades democráticas y para el ejercicio de otros derechos. Pero además la era digital nos coloca en una situación súper extraña, novedosa. Ahora resulta que quien controla qué podemos decir, qué podemos escuchar, qué podemos ver, ya no son los estados o ya no solo son los estados. Resulta que ahora los privados, las grandes plataformas pueden tener un control enorme de lo que vemos y de lo que escuchamos. Y todavía no terminamos de encontrar cómo lidiar con esto. ¿Cuál es el marco regulatorio que se tiene que aplicar? ¿Cómo podemos hacerle frente a que sean los privados quienes puedan limitar o restringir nuestra libertad de expresión? Pero lo que creo que no podemos perder de vista es que tenemos que ver cómo, digamos, potenciar los beneficios y al mismo tiempo prevenir y mitigar los daños, pero sin que las restricciones que impongamos hagan que deje de tener sentido el derecho mismo a la libertad de expresión en la era digital. Tenemos que garantizar que las salvaguardas que hemos construido permanezcan en la era digital. Y esta búsqueda no puede ser ajena
al contexto mismo en el que ahora se desarrolla esta conversación pública, a la fuerza y alcance que tienen ciertas voces, Bukele, por no mencionar otro, a la velocidad con el que se mueve la información en los espacios digitales, a los daños que la reiteración la reiteración cortinada de ciertos discursos pueden tener en las personas, o incluso la forma en las que les puede censurar o autocensurar, a los impactos que puede tener en los procesos democráticos. Porque, y si lo aterrizamos más en los procesos democráticos, nos damos cuenta que en los últimos años hemos conocido casos de gobiernos extranjeros que resulta que hacen interferencia en las elecciones en distintas partes del mundo. Tal vez el caso más emblemático son las elecciones de Estados Unidos del 2016. Las redes sociales también han sido utilizadas para sembrar discursos de odio o para potenciar discursos de odio o incitación a la violencia. Pensemos en el caso de Myanmar contra los Rohingyas, o de Brasil en las elecciones del año pasado. De igual forma, la desinformación se ha utilizado como herramienta para desacreditar a las instituciones democráticas, para sembrar desconfianza social, para atacar a contendientes políticos. Y, nuevamente, pensemos en las elecciones de Estados Unidos, ahora las de 2020, o las elecciones de Brasil el año pasado. Es decir, las redes sociales han sido utilizadas por candidatos, por gobernantes, por otros actores con intereses políticos o económicos para manipular procesos electorales, para ganar a costa de lo que sea, difundiendo odio, desinformación, menoscabando la confianza en las instituciones democráticas o en las instituciones gubernamentales. Y a su vez han habido muchísimos cuestionamientos a la medida en la que las plataformas han permitido esto o incluso lo han promovido, la viralización de estos contenidos en sus redes. Y aquí me voy a detener específicamente en la desinformación, porque creo que en muchas ocasiones la desinformación ha sido como la antesala a la propagación de discursos de odio o de incitación hacia la violencia. De hecho, si pensamos en la violencia del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense, o si pensamos en los hechos ocurridos en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia el 8 de enero de 2023, estos fueron precedidos por campañas coordinadas de desinformación en redes sociales, dirigidas a deslegitimar los resultados electorales, precisamente legitimando con ello el que pudiera haber violencia política. Entonces, por eso la desinformación en los procesos electorales se vuelve tan relevante. ¿Pero qué es la desinformación? Digamos, nos encanta hablar de desinformación, de noticias falsas, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de desinformación o de noticias falsas? Digamos, no hay una definición universalmente aceptada de ello, pero los relatores especiales de la libertad de expresión, tanto de la CIDH como de las Naciones Unidas, han dado alguna aproximación a lo que podemos entender por desinformación, y es la difusión masiva de información falsa que se pone en circulación, 1, a sabiendas de su falsedad, y 2, con la intención de engañar al público o a una fracción de este. Es decir, es información intencionalmente distribuida o intencionalmente creada con el objetivo de menoscabar el derecho del público a saber o la habilidad del público para discernir entre hecho y ficción. Bajo estas premisas, si bien este concepto que tanto escuchamos de fake news es algo que fue acuñado apenas en el 2016 en torno al Brexit en Inglaterra y las elecciones presidenciales estadounidenses, no es un fenómeno nuevo. Digamos, la difusión de información falsa a sabiendas de su falsedad para incidir en las percepciones de la ciudadanía es algo que ha ocurrido desde mucho antes de la existencia de las redes sociales. Sin embargo, esto se ha potenciado muchísimo con la viralización de los contenidos que se pueden dar en las redes sociales. Y además hay un dato curioso que de hecho ha sido destacado por la exrelatora de libertad de expresión de la CIDH, que es de acá de Colombia, Catalina Botero, que dijo que si bien el término fake news surgió para denunciar la información falsa divulgada por algunos políticos, muy rápidamente estos políticos comenzaron a utilizar ese mismo concepto de manera recurrente, pero ahora para desacreditar a la prensa.
para convertirla en su enemigo y blindarse de cualquier escrutinio público. Es decir, se utiliza la desinformación también para deslegitimar cualquier crítica o cuestionamiento, incluso válido, o particularmente válido y relevante a las autoridades de un determinado estado. Pero ¿por qué le prestamos tanta atención a la desinformación en los procesos electorales? ¿Cuál es el efecto que genera? Pues es que la desinformación afecta el proceso deliberativo mismo, compromete la capacidad de poder adoptar preferencias políticas de manera racional, erosiona la legitimidad en los procesos electorales y sus resultados, distorsiona la discusión en la esfera pública y empobrece el debate, deslegitimando el proceso electoral, sus resultados, pero incluso quien resulta electo a partir de esos resultados. Pero también porque, a pesar de ser una problemática vieja, en las redes sociales resulta que quienes en muchas ocasiones propagan esta desinformación son quienes están en el poder, quienes tienen mucha fuerza y mucho alcance en sus voces, precisamente en las propias redes sociales. Y para poder contrarrestar esa desinformación o supuesta desinformación que los propios poderosos no pueden controlar, cada vez más escuchamos cómo regulamos, cómo prohibimos las noticias falsas, cómo las censuramos. Híjole, ahí entramos a una situación muy compleja, porque la falsedad es un término absolutamente vago y ambiguo, y darle el poder a una institución del Estado contra las que hemos creado todas estas garantías reforzadas de libertad de expresión precisamente por la censura que han ejercido más aún los regímenes autoritarios, se vuelve en absolutamente problemático. Sin embargo, y aquí ya voy cerrando, esto no significa que pues aguantémonos, así es la vida y esas son las tragedias y pues nada que hacer. Como no queremos limitar la libertad de expresión, pues no se puede hacer nada. No, hay bastantes ejercicios en los que se ha avanzado y que pueden ser aprendizajes para los procesos electorales. Tanto la información que las autoridades electorales mismas deben de dar para poder contrarrestar la información. Si la autoridad electoral genera información que oportunamente, de forma clara, que permite, contrarrestar esa desinformación, se puede combatir no con la censura, sino con la información. Y esto puede ser incluso en alianza con las propias plataformas de redes sociales. Este primer ejercicio lo hicimos en México, en las elecciones del 2018 con Facebook, precisamente para poder hacer llegar con mayor facilidad estos contenidos que contrarrestaban las noticias falsas. También ha sido una práctica que ha sido contrarrestada a través de ejercicios de fact-checking. Verificadores como Verificado 2018 en México, como Colombia Check acá, que incluso han desarrollado guías prácticas para que todos podamos hacer un chequeo de las noticias. Y el papel, creo, que juegan los periodistas o que pueden jugar los periodistas y la prensa puede ser fundamental. Coincido con Oscar en el que hay problemas de la desacreditación que pueden tener los medios o algunos medios o muchos de los medios tradicionales en este momento, que es otra gran discusión, pero el papel del periodismo riguroso en poder contrarrestar la información falsa es fundamental en cualquier espacio. Y esto, ¿por qué tratamos de pensar o por qué trato de pensar en alternativas? Pues precisamente porque la democracia es estructuralmente incompatible con la censura. Es censurar en democracia significa silenciar discursos que no solamente son legítimos, sino que probablemente son esenciales para la democracia. Y si tomamos en cuenta que recientemente es desde los más altos niveles de poder que se busca deslegitimar los procesos electorales, veamos caso Trump, veamos caso Bolsonaro, nos damos cuenta que hay medidas que se tienen que tomar. Y no podemos dejar de lado los cuestionamientos que han habido el papel que las propias redes sociales han jugado en la amplificación de estos contenidos. Entonces, sobre ese lado, ¿qué hacer? Me parece que tenemos que generar mayores contextos de exigencia para que, a través de respuestas
que cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos, que supone que cualquier restricción cumpla con los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad, se puedan, digamos, frenar estas campañas coordinadas que lo que buscan es generar daños y lo que logran es generar daños. Campañas coordinadas en redes que tienen efectos en la vida real de las personas. Pero estas afectaciones no surgen, digamos, como un honguito. No es de buenas a primeras, me despierto en la mañana y resulta que hay una campaña. Generalmente las afectaciones empiezan a crearse con anticipación a los procesos electorales. Entonces las acciones para contrarrestarlo también se tienen que anticipar. Se tiene que pensar con tiempo qué es lo que se va a enfrentar y cómo se va a enfrentar. Las autoridades electorales tienen que estar preparadas para ello. Los partidos políticos tienen que estar preparados para ello. Las organizaciones que hacen observación electoral tienen que estar preparados para ello, pero además tienen que generar capacidades. Incluso, y este es un papel que, por ejemplo, en México los periodistas han jugado un rol fundamental, poder identificar de dónde vienen los recursos que financian estas campañas para poder, digamos, hacer exigible a quien está financiando o sancionar o contabilizar, si estamos hablando de candidaturas o de partidos políticos, contabilizar en los gastos de campaña para poder hacerle frente a estos fenómenos. Pero en el marco de que pues, nos tenemos que preparar para esto, yo creo que espacios como este son fundamentales porque precisamente nos permiten tener una reflexión colectiva respecto a la forma como afrontar estos problemas, estos retos. Y creo que yo traté de abordar estos dos temas porque van a ser algunos que se van a abordar en otras de las mesas temáticas que tendremos a lo largo de hoy y de mañana, y en el que seguramente, yo creo que ya me pasé del tiempo, sí, ya me pasé, seguramente ahí podemos abordarlos con más detalle. Lamento mucho no haber podido abrir un espacio, hice mi mayor esfuerzo por ser breve, no lo logré otra vez. Muchísimas gracias. Sí, no, ya levantaron la mano, preguntaron, perdón. Sí, debía haberlo dicho, disculpen. No sabía si aquí los organizadores me iban a regañar por el paso del tiempo. Gracias por la presentación. Yo tengo, digamos, dos preguntas en una con respecto a dos extremos. Uno es, ¿cuál es su reflexión sobre las grandes desigualdades que siguen existiendo en términos del acceso a la tecnología? Porque para mí, digamos, es muy familiar todo lo que se está diciendo aquí para personas que somos un público urbano con cierto tipo de educación, pero me corregirán las personas de la MOE que trabajan acá en regiones, en la Colombia profunda, en la América Latina profunda, donde no tenemos acceso al internet. Y de hecho, en el gobierno pasado, el dinero destinado para la fibra óptica y para la conectividad se robó, ¿sí? Y no hay conectividad en muchos lugares del país. No lo hubo para educar a los niños en la pandemia. Entonces yo me pregunto qué pasa en esos, o sea, en contextos donde, o sea, pues sí, mucha gente ahora tiene un teléfono, pero realmente conectividad eficiente para hacer controles ciudadanos no hay, ¿sí? Y cómo se enfrentan esos desafíos en esas desigualdades. Ese es un extremo. Y el otro extremo al que va mi pregunta es un poco a los grandes avances que ha tenido la inteligencia artificial y todo este tema del ChatGPT, esta controversia, por ejemplo, sobre qué rol podría tener eso en estos procesos electorales. Acabamos de ver que Italia está diciendo, un momento, vamos a poner cuál es el rol de los estados ahí con esto de la inteligencia artificial. Italia está diciendo stop, ¿no?, al ChatGPT. Los propios dueños de esos medios de los que usted habla, el señor Mox, dice vamos con el ChatGPT pero más despacio, ¿sí? Entonces, ver un poco esos extremos, los lugares de cero conectividad y unos avances gigantescos que tenemos ahorita en inteligencia artificial que parecen incontrolables. Un poco su reflexión sobre eso en clave de todos estos temas electorales y de control democrático. Gracias. Claro que sí. A ver, efectivamente hay lugares, digamos, hay enormes regiones con terribles desigualdades en cuanto a la conectividad. No hay los mismos accesos a el internet en toda la región, incluso no hay acceso a los beneficios de la tecnología en esos lugares. Y lo primero que diría es, precisamente por eso es por lo que las autoridades tienen que tener eso en cuenta. No solamente para decir tenemos que avanzar en la conectividad, que siempre se dice, nada más pues parece que no termina aterrizándose,
pero también porque se tienen que tomar medidas diferenciales, adicionales, para que la falta de acceso a esa conectividad no le siga colocando cada vez en una mayor desigualdad, para que no estemos incrementando esas brechas por la incorporación de tecnologías, sino que la tecnología misma nos ayude a reducir esas brechas. Pero hay una cosa, digamos, una de las grandes tragedias, pero que tiene un impacto muy fuerte en particular en esas regiones. En la mayoría de esas regiones, en la mayoría de América Latina, cuando nosotros, tú bien lo decías, tenemos acceso a un teléfono, pero no tenemos conectividad para acceder a otras cosas. ¿Por qué no tenemos conectividad? Porque conectividad significa datos, significa costos. ¿Qué es lo que pasa? En prácticamente toda la región y en muchos países de lo que se denomina el sur global o la mayoría global, la forma en la que se accede a los planes de teléfono es a través de un programa que se llama el Zero Rating. El Zero Rating es, digamos, un acuerdo que se hace entre determinadas plataformas, en general las plataformas más grandes, Twitter, Facebook, Meta, digamos, para sus distintos aplicativos, con las compañías de telefonía para que utilizando el teléfono se pueda acceder a esas redes sin necesidad de utilizar datos. Entonces, el tener el teléfono significa el tener acceso a un conjunto de información. Pero ahí es donde se vuelve más relevante el que resulta que son los privados los que deciden qué puedo ver y qué no puedo ver, qué puedo escuchar y qué no puedo escuchar. Porque digamos que el Internet se reduce a esas plataformas en estas regiones, digamos, que están con los mayores niveles de desigualdad. Y además son de pronto las regiones donde las plataformas menos invierten en la propia moderación de contenidos. Entonces, donde pueden surgir mayores, digamos, discursos de odio, de discriminación, de incitación, es donde suelen estar los grupos que también están excluidos y marginalizados y que pueden ser objeto de estas campañas. Tiene un efecto acumulativo en la afectación en la vida real. Estos son elementos que me parece que se tienen que considerar y por lo que es tan relevante generar, digamos, parámetros o buscar generar parámetros para controlar también a las redes sociales por el papel tan fundamental que juegan, en particular en esos lugares. Ya lo decían al presentarme, yo soy miembro del Consejo de Supervisión de Contenidos de Meta, en el que precisamente una de las cosas con las que hemos insistido muchísimo es en la necesidad de generar inversiones sostenibles para esas regiones, digamos, que pueden estar más en riesgo, que pueden estar más en conflicto, que pueden generar mayores daños y que suelen tener las menores inversiones. Ahora, los avances en la inteligencia artificial. Yo creo que estamos entrando a un mundo que nos vino de frente y que no tenemos idea por dónde se mastica. Porque lo que sabemos de pronto del ChatGPT es, wow, yo le digo, escríbeme un poema como si fuera escrito por Pamela San Martín sobre cómo la mujer fue la primera en llegar a Marte, y me sale con un mugroso poema, y que además está bien escrito, la condenada máquina. Y le digo, no, ¿sabes qué? Es que ponle como un lenguaje más florido. Y le pone el lenguaje más florido. O sea, digamos, la cosa es hace lo que se le va indicando, y esto de pronto se ve como una gran oportunidad. Pero ¿qué es lo que de pronto no vemos? Los sesgos que pueden haber en la propia información que nutre al sistema de información artificial. Todas las herramientas de información artificial son tan buenas como la información que se les alimenta. Si yo le alimento información sesgada, el resultado que voy a tener es un resultado sesgado, pero además que genera, digamos, muchísimas mayores dificultades de trazabilidad, que es el problema que se tiene con lo que ahora se conoce como los deepfake, en el que literal pueden ver un video mío matando a alguien y yo jamás hice nada. Nada más, digamos, la máquina que generó un video en el que me pueden ver, aparte pueden escuchar mi voz, que es idéntica a mi voz y que es muy difícil de distinguir, que es algo que no es verdadero. Esto es un enorme reto a la democracia, enorme reto. Sí hay muchos llamados a que se frene, porque hasta que no tengamos las garantías necesarias para ver que se va a utilizar bien, los intereses económicos que están detrás de la inteligencia artificial hacen sumamente improbable que se vaya a frenar la inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que sí tenemos que tener? Digamos, una mayor capacitación, más, digamos,
más conocimiento digital, tanto sobre el uso de las plataformas como ahora sobre el uso de la inteligencia artificial, para poder identificar ante qué nos enfrentamos cuando utilizamos esa inteligencia artificial. No podemos pelear con hacia dónde van las tecnologías. Lo que vamos a tener que ver es cómo las regulamos. Y yo soy de la idea que la regulación de, digamos, en general de estos distintos nuevos medios de comunicación, llámese plataformas, llámese la inteligencia artificial, no es sobre contenidos. Tenemos demasiados gobiernos autoritarios como para poder regular contenidos en el mundo. Digamos, el declive democrático en el mundo hace que eso sea súper problemático. Pero sí se tiene que generar regulación de transparencia, de, digamos, de tener mucho mayor conocimiento de cómo funcionan estos mecanismos, las inversiones que se hacen, cuáles son los elementos que se priorizan o no, etcétera, porque eso es lo que puede terminar siendo un control o una salvaguarda. ¿Habrán países que de pronto digan que no aplican en su jurisdicción? Sí. También tenemos regímenes autoritarios que dicen que no aplican que no pueden operar las plataformas en sus jurisdicciones. Y hay una cosa que se llama VPNs, que permiten que en lugares donde está prohibido, de hecho se puedan utilizar. Digamos, hay formas tecnológicas de darle la vuelta a las restricciones a la tecnología. Entonces, digamos, creo que por ahí iría un poquito. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Mire, yo quiero dar aquí un salto desde la propuesta que usted hace y desde la reflexión que estamos planteando, en donde se está hablando de los medios de comunicación, pero resulta que el mundo ya no depende tanto de los medios de comunicación, sino de las audiencias. Es decir, las audiencias y los medios de comunicación hoy son una voz más en el coro, simplemente eso, una voz más en el coro. Y las audiencias juegan con los sesgos cognitivos, con las burbujas de opinión, con las verdades que quieren encontrar, con rechazar cualquier visión que vaya en contra. Entonces, cuando se habla de las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, sino que hacen parte ya de nuestro mundo, y cuando se trata de explicar, se habla de la brecha digital, se habla de la importancia de sensibilizar a las audiencias para que tomen mejores decisiones, se habla de la responsabilidad que deben tener los organismos oficiales en este proceso y también, obviamente, nuestras obligaciones. La pregunta que yo le hago, que yo sé que es muy difícil de responder, pero usted está hablando del tema y me parece que es fundamental, es ¿hasta qué punto nosotros seguimos discutiendo todos estos asuntos desde la mirada de la responsabilidad de los medios de comunicación, cuando realmente hay un mundo allá afuera que ya no cree en la verdad? Chomsky decía o dice que la gente ya no cree en los hechos, y para nosotros es un reto violento, y es un reto en la información de muchas maneras, pero todavía más complicado cuando se habla de la democracia, porque es que ahí está en juego un asunto fundamental. Entonces puede que yo quiera que me controlen, puede que yo quiera Bukele. ¿Por qué? Porque es que yo quiero que me controlen. Entonces hay un esfuerzo académico por tratar de destruir eso, y resulta que el mundo va en otra dirección. Simplemente quiero plantear esa reflexión desde su mirada frente a este desarrollo. Muchas gracias. Creo que efectivamente uno de los mayores retos es que todos somos copartícipes de los problemas que se han generado. Digamos, el hecho de que existan burbujas de información o cámaras de eco no es algo que se da nuevamente como un honguito que surge de la nada. Yo decido escuchar solamente a las personas que piensan como yo. Yo decido seguir solamente a las personas que piensan como yo. Yo decido informar solo a las personas que piensan como yo. Y de pronto nos perdemos la oportunidad de hablar con el que piensa distinto. Y es que el diálogo democrático parte de hablar con quien piensa distinto, no con quien piensa igual. Digamos, que sean mi espejito y me estén diciendo todo el día lo bonita que soy, pues sirve poco. De pronto, si se quiere tomar una buena decisión, lo que tiene que contrastar son distintas visiones. Y hay una responsabilidad que tienen los propios usuarios de los medios tecnológicos. También hay una responsabilidad de las plataformas. También hay una responsabilidad de estos grupos poderosos que tienen un mayor alcance en su voz y que difunden las campañas de desinformación, digamos, intencionadamente buscando jugar con la indignación de las personas, con el odio de las personas, con el enojo de las personas. Digamos, esto hay los distintos actores, incluso hay empresas, digamos, de publicidad que se dedican a eso, se dedican a
potenciar, a segmentar los mensajes, así es como se influyen las elecciones, para que se atente, digamos, se llegue a los instintos más bajos de las propias personas y con eso se logre un efecto en procesos democráticos o de otra naturaleza. Y estas campañas son absolutamente fuertes. Digamos, hubo una investigación periodística que dice que el 65% de la información, de la desinformación sobre antivacunas que circula en Facebook, en la plataforma de Facebook, está controlada por 12 personas, y por personas decimos grupos. Digamos, 12 entidades controlan el 65% de la desinformación en Facebook. El 75% de la información que circula en general. 12. Contrarrestarlo cuando estas campañas tienen la posibilidad de moverlo, cuando pueden ser eventualmente amplificadas por los propios algoritmos de la plataforma, se vuelve problemático. ¿Hay una solución sencilla? No. ¿Es aventar la pelotita solamente para el otro lado? Yo creo que tampoco. Yo creo que hay una corresponsabilidad, pero en la que tenemos que ver cuáles son las bases sobre las que construimos los mecanismos de respuesta. Pero tienen que ser mecanismos de respuesta que, digamos, decimos en México, que no me salga más caro el caldo que las albóndigas. Digamos, que el resultado no sea más costoso de lo que se buscaba de origen. Y eso, hoy todavía no hay, digamos, una solución de cómo enfrentarlo. Se han buscado mecanismos regulatorios, tal vez el mecanismo regulatorio más fuerte que se ha tenido ahorita es la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Se han buscado mecanismos de autorregulación complementarios como el Consejo de Supervisión de Contenidos que estableció Meta, que es un cuerpo independiente de Meta para tomar esas decisiones difíciles. Y se han, digamos, establecido distintas formas de enfrentarlo, pero hoy no hay una sola solución. Y el que podamos educar en el uso de los mecanismos tecnológicos, en el que generemos una conciencia de la necesidad de educarnos en esa materia, se vuelve fundamental, porque es donde podemos también nosotros romper esas cadenas desde nosotros. Pero no es algo, digamos, que tampoco podemos hacer al usuario el responsable de esas campañas de desinformación que le llegan o de esas campañas de incitación al odio, y más cuando efectivamente, ya lo decía Oscar, a ver, tenemos un desencanto con una democracia porque una democracia no nos ha funcionado. En la región, la democracia no ha logrado lo que esperábamos de la democracia. Y estamos desencantados. Entonces, de pronto, el discurso de es que escucha a los otros porque el diálogo democrático es bien importante. ¿Democra qué? O sea, ¿de qué me hablas de democracia? La democracia me tiene sumido en la pobreza, me tiene sumido en la desigualdad, me tiene con gobiernos corruptos que lo único que han hecho es robar, que no puede romperse la brecha digital porque se roban la plata. O sea, a ver, ¿cuántos escándalos de corrupción queremos en cada uno de los países? Vayamos en lista. Digamos, en algunos países los juzgan. Acá, pues se podrán quejar mucho de la corrupción que tienen, pero al menos hay algunos que han ido a la cárcel. En México ni a eso llegamos. Digamos, lo nuestro no es juzgar del todo a quienes son corruptos. Eso sí, tenemos unos escándalos maravillosos. Además, no hacemos nada con eso. Todo esto es un círculo que no vamos a romper, digamos, atendiendo solamente un pedazo de la ecuación. Es un todo que es más complejo. Por eso empezaba diciendo que me gustaba ir después de la exposición de Oscar, porque son los distintos retos que tenemos que enfrentar y no los podemos ver en aislado. Tenemos que ver que forman parte de un todo en lo que tenemos que avanzar si queremos buscar una alternativa que yo también coincido que debe ser democrática, pero que ofrezca alternativas. Digamos, que no sea vendernos esta imagen de la institucionalidad democrática que todo puede y todo logra, porque en América Latina somos buenísimos haciendo leyes. Nos encanta, todo está en las leyes, en las constituciones, tenemos todos los derechos del mundo mundial. Lo único que no se nos da muy bien es que estos de hecho apliquen a la realidad. Digamos, al momento de aterrizarlos es donde se nos complican las cosas. Y eso es, digamos, es mucho más complejo integral, creo. Hola, Pamela. Son dos preguntas y voy a tratar de sintetizarlas. La primera tiene que ver con la primera parte de tu exposición, que tiene que ver con el uso de tecnologías en procesos electorales. Entonces hemos visto cuán difícil es poder hacer control y seguimiento
que por lo menos en Colombia los mecanismos para las auditorías independientes no se han dado, que de hecho va a ser muy difícil que se den porque no hay tampoco capacidades ni recursos de parte ni de sociedad civil, ni de los observadores, ni de los partidos para poderlo hacer, es que eso sigue recayendo sobre el Estado. Entonces quizás la pregunta es si podemos pensarnos otros mecanismos de control y seguimiento, como lo que se puede hacer con análisis de datos de resultados, sobre todo si pensamos que haya acceso a esa información y que se haga en tiempo básicamente real y que permita hacer reclamaciones, control, seguimiento y demás por parte de partidos, sociedad civil. Esa es como la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con la segunda parte de la exposición y va sobre violencia digital contra mujeres que están participando en política, porque tenemos una serie de reformas que se están planteando en este momento de ley para incluir esto dentro de legislación en Colombia. Y algo que por lo menos nos preocupa mucho, yo trabajo en Fundación Carisma y eso no lo dije al comienzo y pues son como parte de nuestros temas. Algo que nos preocupa mucho es que las visiones regulatorias terminen mucho más centradas en mecanismos, por ejemplo, de bloqueo de contenidos por parte de las autoridades y no necesariamente en otro tipo de mecanismos como los que ya hablabas, de generar también capacidad para entender estos nuevos medios y tratar de buscar mecanismos que nos ayuden a frenar la violencia, pero sin que eso implique formas de censura que se puedan estructurar ahí. Entonces no sé si también tienes alguna mirada sobre lo que se ha estado discutiendo acá sobre eso. Gracias. Muchísimas gracias a ti. A ver, en Colombia el control y seguimiento vía auditorías ha sido muy complejo y es cierto, no se tienen recursos. Les tengo una buena y les tengo una mala. En México no son los partidos políticos los que hacen las auditorías, tampoco son las organizaciones de la sociedad civil. Cuando en México tomamos la decisión de que para efectos del voto del extranjero, es el único voto electrónico que tenemos, el voto de mexicanos que residen en el exterior. Cuando tomamos la decisión, digamos, como legislativa, de incorporar la votación electrónica, aunque fuera solo para mexicanos residentes en el extranjero, se le pusieron un conjunto de salvaguardas desde la ley. Para que pudiera implementarse esa votación electrónica, tenía que garantizar la secrecía, la autenticidad, la inviolabilidad, la seguridad, digamos, una serie de principios se tenía que garantizar, pero se estableció que tenía que haber al menos 2 auditorías de entes independientes que pudieran verificar el cumplimiento de estos principios antes de que se implementaran esas tecnologías. Digamos, antes del inicio del proceso electoral en el que se fueran a implementar, ya se tenía que contar con esas 2 auditorías que obviamente van por cuenta del Estado, no van por cuenta de la sociedad civil, no van por cuenta de los partidos, van por cuenta del Estado. Y digamos, esa es una alternativa que nosotros nos dimos precisamente para poder garantizar esto. Pero ojo, la auditoría y los mecanismos de transparencia y otros mecanismos de control no son uno u otro. Se deben de garantizar los dos. Digamos, la auditoría es para garantizar que el sistema funcione. Los mecanismos de transparencia, de control y de verificación son para, digamos, verificar los resultados que este sistema arroja. Y creo que, por ejemplo, en las elecciones pasadas, con todo el problemón que tuvieron, con el desfase entre preconteo y escrutinios, lo que se evidenció fue que el proceso de escrutinios funcionaba y que la transparencia en los resultados de preconteo, digamos, en la información que se proporcionó sobre preconteo y la que se proporcionó sobre escrutinios, permitió ejercer ese control, identificar esos errores y corregirlos. ¿Debiéramos tender a que no se presenten los errores? Claro, ese es el ideal, pero bueno, si se presentan, de menos se tienen que contar con mecanismos para poder identificarlos y poder atajarlos. Digamos, pero son 2 características que se deben presentar al tiempo cuando estamos hablando de implementación de nuevas tecnologías. Ahora, violencia contra las mujeres en la política en la esfera digital. Te voy a decir 2 preocupaciones que a mí me genera la regulación en esta materia, digamos, o 2 ámbitos en los que hay una preocupación. Lo primero, como regla general, a mí me preocupa muchísimo generar una regulación diferenciada entre lo que se vale en línea y lo que se vale fuera de línea. Digamos, si algo es permitido en el espacio público,
debería ser permitido en línea, a menos que estemos hablando de contenidos que generan un efecto acumulado, o sea, que esta viralidad de las redes, que haya campañas alrededor de, que haya otro contexto digital con efectos fuera de lo digital, entonces, digamos, eso justifica una aproximación diferenciada. Pero en sí, que tú no permitas en línea lo que sí permites fuera de línea, me parece una cuestión problemática, porque no veo por qué tendría que permitirse en un lado y no permitirse en el otro. Ahora, si es, digamos, si es violento, si genera un daño que se tiene que proteger y si es la única forma, si es una respuesta que cumple con el principio de legalidad, es decir, suficientemente clara y accesible, que busca un fin legítimo, que es necesario y que es proporcional, entonces podría darse, pero tiene que cumplir con estas características. Ahora, y ahí, digamos, las regulaciones de pronto suelen utilizar conceptos muy ambiguos, como falsedad. Este juego con las noticias falsas. ¿Qué es falsedad? ¿Qué es falso y qué es verdadero? Digamos, empezamos a entrar en una discusión muy compleja. Pero además hay un segundo problema, y es uno que yo he visto en distintos países de la región. De pronto, por frenar un fenómeno como lo inaceptable, como lo es la violencia contra las mujeres en política, lo que se termina frenando es la generación de un contexto de exigencia a las mujeres que participan en política. Digamos, tú no puedes permitir violencia contra las mujeres en política. Eso no significa que no debes garantizar generación de contextos de exigencia a las mujeres, al igual que a los hombres que participan en política, porque finalmente eso es parte del discurso político, del discurso democrático, que debe de ser protegido en los procesos democráticos. Vamos, esas serían las dos reflexiones que yo haría. Bueno, vamos ahorita ya con las dos últimas intervenciones porque se nos acaba el tiempo. Recordándoles que el resto de preguntas que tengan ahí en la cabeza las podemos hacer ya en las mesas de discusión y controversia en las que esté Pamela. Entonces, primero Carlos Huertas de Conectas y después Tatiana de la Conrad Adenauer. Gracias. Una inquietud, ¿cómo lograr un diálogo y un canal franco entre las plataformas tecnológicas y la sociedad civil y el periodismo para hablar los temas que hay que hablar? Está claro, desde Cambridge Analytica hasta Fox News, el papel de las plataformas en la distorsión de la realidad. Acabamos de ver la exposición de El Faro en El Salvador, y una de sus principales variables es, este es un presidente publicista que sabe jugar muy bien con estas herramientas a su favor. Usted misma acaba de decir, hay 12 grupos de personas que controlan la desinformación sobre las vacunas, y detrás de eso hay plata, que es la que financia las plataformas. Y las plataformas tienen una lógica paliativa para atender eso. Entonces dicen, vamos a dedicarle $1 millón al periodismo para que hagan fact-checking, con 12 efectos perversos. Uno, sacan a los periodistas que deben estar haciendo o contando lo que es cierto para dedicar su tiempo a contar lo que no es cierto. Y segundo, $1 millón para Facebook son 30 segundos de ganancias. Y las democracias, como los puso ahorita anteriormente Oscar, van a durar 30 años en recuperarse. Esto más allá del diálogo que hay con las regulaciones y los estados y demás, que es una conversación grande y parece bastante perdida. Yo no veo desde el periodismo canales honestos, francos y sobre todo efectivos con ninguna de las plataformas tecnológicas, y no creo que les interese afectar sus intereses, ni los veo como mecenas de las democracias. Contesto, voy a tratar de ser muy breve. A ver, no son las plataformas, no son mecenas de la democracia. Cuando han dado avances en apertura, la creación del Consejo de Supervisión de Contenidos es la respuesta a las grandes críticas que se le hacían a Meta. No es que de pronto un día se despertaron y dijeron, uy, hoy yo quiero ser súper democrático y quiero proteger a mis usuarios. En el fondo fue una respuesta a los contextos de exigencia que se crearon por los problemas que se habían creado en las plataformas.
Pero la propia creación del Consejo Supervisor lo que ha permitido, y no digo que esté resolviendo el problema completo, pero ha permitido que al menos se le pueda, digamos, recomendar a Meta que adopte ciertas medidas que pueden ser positivas para esto. Es decir, por ejemplo, un problema que tienen los periodistas, incluso, olvídate el fact-checking, para poder utilizar la información que viene en las redes, para poder determinar cosas, es el acceso a la información. La información, la transparencia con la que operan las plataformas es muy baja. Entonces es cómo se provee a los periodistas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los investigadores, a los académicos, mayor información para poder ejercer un mejor control sobre las plataformas. Hay regulaciones como la Ley de Servicios Digitales que lo que busca es establecer mecanismos necesarios de coordinación entre las plataformas y centros de investigación o con centros periodísticos. Digamos, se ha avanzado un poco en esa dirección, pero es precisamente de los grandes retos que se van a hacer y que provienen de la generación de contextos de exigencia. No han provenido, digamos, de la buena voluntad y el ánimo absolutamente democrático, sino de la evidencia de los efectos nocivos que han tenido para las democracias en distintos contextos del mundo, en particular, digamos, en los contextos que de entrada ya estaban en mayor riesgo, como contextos de conflicto, por decirlo. Pamela, gracias. Acá. Quisiera conocer brevemente cuál es tu opinión respecto a que más de 650 periodistas en México le hayan enviado un documento a AMLO diciendo que censura la libertad de prensa y que AMLO haya salido a decir que no y que busca redes sociales libres de censura. AMLO es otro gran comunicador de la región. Eso, digamos, de formas muy distintas, AMLO y Bukele yo creo que son de los dos mejores comunicadores que tenemos en la región. AMLO no censura, digamos, acallando voces, no te cierra medios de comunicación, no pide que se cierren cuentas. Efectivamente, esas acciones directas de censura como tal o iniciar procedimientos judiciales, esos no los inicia. Pero todos los martes, para quienes no sepan, todos los días en la mañana, todas las mañanas tenemos en México conferencias de nuestro presidente que duran mínimo 2 horas en la que nos cuenta de todo, digamos, y ciertamente no todos los periodistas pueden entrar, las preguntas suelen ser bastante sesgadas, digamos, pero también tiene ciertos segmentos en estas conferencias mañaneras. Y todos los martes tenemos un segmento que se llama ¿Quién es quién en las noticias? Y en el segmento de ¿Quién es quién en las noticias? Una persona de la Presidencia de la República sale a decir todas las mentiras que se han dicho en los medios de comunicación a lo largo de la semana. Entonces, pues resulta que el Faro dijo que habían habido... Hay 100,000 desaparecidos en México. Está mintiendo. Claro, esos 100,000 desaparecidos están en las cifras oficiales. Sin embargo, está mintiendo porque no eran 100,000, sino 99,999. Cositas así, digamos, en las que, pero lo que hace es estar atacando y deslegitimando a los medios de comunicación y a los periodistas. Cualquier crítica que se le haga en cualquier medio de comunicación, por sencilla que ésta sea, se convierte en... No tiene que esperar ni siquiera al martes de Quién es quién en las noticias. A veces, digamos, puede tomar la propia voz del presidente diciendo cómo son medios que son de los conservadores, del neoliberalismo, que lo único que quieren es conservar los privilegios y que quieren destruir los avances que el pueblo reclamó a través de la elección de AMLO. Porque al igual que Bukele, AMLO llegó con un apoyo brutal. Cuando AMLO llegó al poder, AMLO ganó las elecciones legítimamente con 30 puntos de diferencia con el segundo lugar. Digamos, ganó y tiene enormes niveles de aprobación. Pero eso lo que hace es que su voz sea brutalmente poderosa. Y estos, digamos, eternos señalamientos y ataques al periodismo, por supuesto que generan censura, por supuesto que generan autocensura de los propios medios de comunicación y por supuesto que son, digamos, no es algo que haya sido ajeno incluso al actual relator de libertad de expresión de la CIDH,
que lo ha señalado lo problemático y lo mucho que puede afectar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, los eternos señalamientos, porque a los gobiernos no les corresponde señalar cuáles son los medios buenos y cuáles son los medios malos. A los medios les corresponde ejercer control sobre los gobiernos, y si hacen una mala chamba, no le corresponde a los gobiernos, ¿no? Llámese AMLO, llámese cualquiera, ser el que tiene la espada de Damocles para decir este fue bueno y este fue malo. Porque claro, ¿quién es bueno? El que dice que es bueno, él. ¿Quién es malo? El que le critica lo que sea. Y en un ambiente tan polarizado como México, y además en un contexto en México en el que la cantidad de periodistas asesinados es brutal. México es el país con mayor riesgo para ejercer el periodismo, incluidos los países en guerra. A ese nivel de violencia contra el periodismo llegamos. Entonces, un discurso de eterna deslegitimación, de eterno ataque, por supuesto que genera impactos, aunque no haya esa censura tradicionalmente conocida o la censura que aplican muchos de los gobiernos, digamos, particularmente de Centroamérica, que es esto de cierro los periódicos, meto a la cárcel a los editores. No, solamente los acaban en redes sociales y de pronto, digamos, hay un señalamiento y los ataques son brutales por campañas completas en las redes. Esa es la realidad de nuestros países y nuestras democracias. Muchísimas gracias.